Hola y bienvenidos a esta nueva sesión de óptica geométrica de física para selectividad. En esta ocasión vamos a ver la formación de imágenes en espejos cóncavos y convexos. Así que vamos a ello. En primer lugar, tener claro que se aplica la ley de la reflexión de la luz puesto que estamos en espejos. ¿Vale? La ley de la refracción la aplicaremos en las lentes, pero seguimos en espejos, en este caso ya no son planos, sino cóncavos y convexos. Si veis esta imagen de aquí, lo que tenéis en esta imagen, esto de aquí, sería un espejo cóncavo, ¿vale? Si yo sitúo un objeto cualquiera delante de ese espejo, frente a ese objeto el espejo sería cóncavo. La otra posibilidad es que sea convexo. Si el espejo es convexo, pues tendría esta forma para un objeto situado delante del espejo. Una vez que tenemos claro lo que es cóncavo y convexo, tenemos que saber y controlar muy bien los elementos y las magnitudes fundamentales en el estudio de la formación de imágenes en este tipo de sistemas ópticos. El primer elemento a tener claro sería el eje óptico, ¿vale? Este de aquí, que por convenio siempre será el eje horizontal. Si nos vamos a la imagen, este que estoy subrayando sería el eje óptico. Vale. Segundo, el centro de curvatura. El centro de curvatura que en este espejo cóncavo que he puesto en la imagen estaría aquí, ¿vale? El centro de curvatura es, si cogemos ese espejo y seguimos haciendo el círculo, pues el centro de curvatura sería el centro de ese círculo, ¿vale? La distancia que hay desde el espejo hasta el centro de curvatura es justo el radio del círculo. Tercero, el foco. El foco que lo tenemos en la imagen aquí. Siempre está situado a mitad de distancia entre el centro de curvatura y el espejo en el eje óptico. ¿De acuerdo? ¿De qué va a depender la distancia del foco? ¿Vale? Distancia focal sería la distancia que hay desde el espejo hasta el foco. Esta sería la distancia focal. Pues, ¿de qué va a depender la distancia a la que se encuentra el foco? Pues va a depender de la apertura del espejo cóncavo. Si el espejo cóncavo estuviese más abierto, el centro de curvatura estaría más a mayor distancia del espejo y el foco, como tiene que estar a mitad entre el centro de curvatura y el espejo, pues también estaría a mayor distancia. Esa distancia focal sería mayor. Lo siguiente a tener claro sería la distancia del objeto, que se expresa esta magnitud como S, ¿vale? Si yo pongo un objeto aquí, en este eje, sobre el eje óptico, pues simplemente esa distancia es la distancia que hay desde el objeto S hasta el espejo. Después tenemos la distancia de la imagen, S'. Pues si la imagen es real, se forma por delante del espejo, o si la imagen es virtual, se forma por detrás del espejo, pero siempre medimos esa imagen, esa distancia, desde el espejo y sobre el eje óptico. Después tenemos el tamaño del objeto. Si sitúo un objeto tal que así, el tamaño sería pues la distancia, la longitud de ese objeto en el eje Y. Por eso le llamamos Y. Y después el tamaño de la imagen, que lo llamaríamos Y'. Un aspecto importante que hay que tener claro es el signo matemático que tienen estas magnitudes. Y este signo está acordado, está realizado por convenio, y el convenio es el siguiente. El valor de la distancia medida teniendo como referencia el eje óptico, este de aquí, todo lo que midamos teniendo como referencia ese eje óptico, pues si yo sitúo aquí un objeto, el objeto estaría a una distancia S. ¿Qué valor tiene
esa distancia? Pues el convenio dice que ese valor sería negativo. ¿Por qué? Porque si yo saco desde aquí un haz de luz, ¿vale? Ese haz de luz se reflejaría, pues el convenio dice que todo lo que vaya en dirección, en el sentido, perdón, de ese haz de luz incidente, el haz de luz incidente es el que va hacia el espejo, ¿vale? Pues sería positivo, y todo lo que esté en contra del sentido de ese haz de luz incidente sería negativo. En este caso, como esta distancia está en contra del haz incidente, pues tendría la magnitud de la distancia del objeto sería negativa. Si se forma una imagen real, es decir, una imagen que se forma por delante del espejo, pues la distancia S' de la imagen sería negativa. Si se forma una imagen virtual por aquí detrás del espejo, pues esa distancia S' sería positiva porque está en el mismo sentido que en el que va el haz incidente sobre el espejo. Con respecto a la altura del objeto o de la imagen, el convenio es normal, el que utilizamos normalmente en un eje de coordenadas cartesianas. Si yo sitúo aquí el eje normal al eje óptico, ¿vale? El eje Y, pues si coloco un objeto en el sentido hacia arriba, pues tendría el signo positivo, y si coloco la imagen, imaginaros que me da una imagen real hacia abajo, pues la magnitud del tamaño de esa imagen Y' sería negativo. Negativo. Tener claro cuál es el signo de estas magnitudes es fundamental para hacer bien los problemas de selectividad, en los que siempre vamos a tener que aplicar unas ecuaciones que veremos a continuación, a partir de las cuales vamos a poder predecir la posición exacta y el tamaño exacto de la imagen que se va a formar. En espejos planos, para formar la imagen, cogíamos únicamente de los infinitos rayos que salen de un objeto, pues con coger 2 podíamos ya formar la imagen. Pero en espejos cóncavos y convexos vamos a coger 3 rayos para asegurarnos que podemos formar la imagen en cualquiera de las situaciones posibles. Pues bien, de los infinitos rayos o haces de luces que salen de un objeto, nosotros vamos a coger 3. El primero, que he venido a llamar aquí el rayo 1, el rayo 1 es este. Si nos vamos a la imagen del espejo cóncavo, está aquí, ¿vale? Pues este sería el rayo 1. El rayo 1 sale del objeto de manera paralela al eje óptico y cuando incide en el espejo, lo que hace es que se refleja, aquí lo veis, pasando por el foco. El otro sería el que he llamado el rayo 2. El rayo 2 sale también desde el objeto, ¿de acuerdo? Sería este rayo de aquí. Este es el rayo 2. Y sale del objeto y, como veis, pasa por el foco. Sale del objeto, pasa por el foco y se refleja de manera paralela al eje óptico. Eso siempre va a ser así porque siempre se va a cumplir la ley de la reflexión. Y por último, el rayo 3. El rayo 3 sale desde el objeto y pasa por el centro de curvatura. Aquí lo veis, que pasa por el centro de curvatura. Y cuando incide en el espejo, se refleja en la misma dirección que el haz incidente, pero en sentido contrario. Veamos ahora algunas de las situaciones físicas que nos podemos encontrar. En esta primera situación, esta que tenéis aquí, ¿vale? Esta sería la primera situación. Pues aquí tenemos un espejo cóncavo. Después, sobre el eje óptico, sobre este eje óptico, tendríamos aquí el centro de curvatura
de ese espejo cóncavo, y a mitad de distancia entre el centro de curvatura y el espejo tendríamos el foco. Después, ¿dónde se ha colocado el objeto en esta ocasión? Pues en esta ocasión el objeto, como veis, este de aquí, ¿vale? Este objeto se ha colocado a esa distancia S, desde el espejo, ¿vale? Que es una distancia que es menor que la distancia que hay desde el espejo hasta el foco. Para formar la imagen en esa situación, pues tenemos que representar los tres rayos que os dije anteriormente, y con solo dos de esos rayos ya se formaría la imagen, porque habría un corte de dos rectas en un punto. Entonces, el primer rayo, acordaros que os dije que era un rayo que salía desde el objeto de manera paralela al eje óptico y se reflejaba pasando por el foco. Ese rayo saldría aquí de manera paralela al eje óptico y se reflejaría, y como veis aquí sería imposible que pasase por ese foco porque está situado a una distancia menor que la que hay entre el espejo y el foco, ¿vale? Entonces pasamos al rayo 2. En el rayo 2, acordaros que era el que se incidía en el espejo y después se reflejaba de manera paralela al eje óptico. Este es el rayo 2. Este de aquí es el rayo 2 que comenté anteriormente. Entonces, este rayo 2 incide sobre el espejo, pero en la dirección del foco, ¿vale? Como veis, va a incidir en el espejo en la dirección del foco y se refleja de manera horizontal, de manera paralela al eje óptico. Aquí lo tenéis, de manera paralela al eje óptico. Vale, pues ya tenemos ahí el rayo 2. Ahora vamos al rayo 3. El rayo 3 era el rayo que se incidía en el espejo en la dirección del centro de curvatura. El centro está aquí, pues este rayo sería el rayo 3. Incide en el espejo en la dirección del centro de curvatura y se refleja en la misma dirección, pero en sentido contrario. Este sería el haz del rayo 3, el haz de luz 3, reflejándose en sentido contrario, pero en la misma dirección. Como podéis ver, con esos dos rayos que hemos podido dibujar en este diagrama, pues de los dos rayos reflejados, que serían este y este, por delante del espejo divergen, ¿vale? Divergen. Y es que nunca se van a encontrar por delante del espejo, entonces no puede haber una formación de imagen por delante del espejo. La imagen va a ser, por tanto, una imagen virtual. Se va a formar por detrás del espejo y se va a formar por la prolongación, como veis aquí, por la prolongación de los rayos de luces reflejados. El punto de corte de esas prolongaciones me va a dar la altura de la imagen virtual que se forma, y prima. Y ese prima sería la distancia desde el espejo hasta la imagen virtual que tendríamos en esa situación. Por tanto, en esta primera situación, ¿qué tenemos? Pues primero tenemos que se forma una imagen virtual derecha y además se forma una imagen de mayor tamaño. ¿Veis? Debido a ese aumento de la imagen del objeto, este es el espejo que nos sirve, que utilizamos en la situación que veis aquí en la imagen.